Gracias por tan amable presentación. Agradezco al maestro José Miguel Salcido, presidente del tribunal, y a los magistrados Roxana y Eric por esta invitación, así como al COPUEX, no solo porque vamos a discutir un tema de gran relevancia, sino sobre todo porque siendo de aquí de Chihuahua me permite encontrarme con tan buenos amigos, lo cual me da una gran alegría y les agradezco que estén aquí el día de hoy con nosotros. El tema que nos ocupa, ya lo señalé, es de gran relevancia porque se ha hablado por los quienes me antecedieron el uso de la palabra sobre la trascendencia que tiene tomar una decisión de una reforma política que puede dar al traste con órganos constituidos dentro de las instituciones del Estado mexicano que han mostrado a lo largo de los años, con su confianza, con su reconocimiento, la eficacia en la forma en que han venido a desempeñar la función que se les encomendó: organizar elecciones, calificar las mismas en los ámbitos locales. No solamente la reforma va enfocada a estos esquemas, las propuestas que han realizado dos partidos políticos son de mucho mayor calado, hablan de otras posiciones que tienen que ver, creo yo que importantemente, con la segunda vuelta electoral, sobre todo cuando hemos tenido competencias tan discutidas donde no hay gobiernos mayoritarios, sino simplemente gobiernos que se legitiman con 1 o con el 3% de mayoría sobre su más cercano competidor. Pues es claro que el hablar de formar una segunda vuelta electoral también tendría que reconocerse como la conformación de una gran coalición que daría mucho mayor viabilidad y legitimidad a las causas políticas del país. También la reelección de los parlamentarios o de los miembros de ayuntamientos es posible, por lo que se busca la profesionalización y acabar de alguna manera con el amateurismo o la reinauguración que cada 3 o 6 años tenemos en los congresos de los estados o en los cabildos. Esta profesionalización, desde luego, yo también la saludo porque creo que es importante para el país. Pero el tema que ocupa hoy, estando en el Tribunal Electoral, tiene que ver con las instituciones. Y hablamos del federalismo o centralismo, que es la mesa panel que nos ha convocado. Y también el magistrado Pablo Gómez nos hablaba de la nitidez y la claridad. Pablo González, perdón, Pablo Gómez, ya lo confundí. Buen amigo también él, por cierto. Me tocó madera. Y en ese sentido, sí es de relevancia ver la claridad y nitidez con que se tienen que entender las cosas. Y para mí, y debo de decirlo con todo respeto para los académicos, para los estudiosos de los temas, es una gran falacia creer que todos estos temas están contemplados y están enmarcados en el corazón de los mexicanos, que las instituciones que se han establecido en México verdaderamente tienen identidad y han crecido con idiosincrasia nacional. El 5 de febrero cada año nos llenamos de expresiones elocuentes y elogiosas sobre lo que es este marco jurídico nacional que el constituyente permanente periódicamente revisa y que desde luego ha venido conformando precisamente con sentido patriótico. Mentiras, pamplinas, cretinos de todos los tiempos les han dado en dar esos elogios, y me sumo a ellos porque yo en alguna ocasión he estado también en ese constituyente de Querétaro haciendo esto mismo que hoy critico. Pero habrá que decirlo de alguna manera clara: cuando se formó la Constitución mexicana, se dijo que íbamos a ser, pues desde luego en 1823, que íbamos a ser una república representativa, democrática, federal. Hoy ya dice el artículo 39, también somos laica, pero bueno, laica creo que es nombre de perro, pero bueno, ahí está. Y esos son los conceptos. Sin embargo, estos conceptos nunca han estado en el ánimo de los mexicanos. Nosotros, cuando en 1823 se discutía esta conceptualización, habrá que ver los diarios de debates de esa época, y ahí están los señalamientos donde se estaba copiando la Constitución americana por una parte y la Constitución de Simón Bolívar por la otra, en la otra mano. Estuvimos extrayendo conceptos de otras latitudes y ahí sí formamos un híbrido que le llamamos los Estados Unidos mexicanos. Ni siquiera nos atrevimos a llamarle México, le copiamos hasta el United States. Bueno, pues esa es una realidad que lamentablemente lastima y no ha llegado el momento todavía. Son de las normas pétreas que no hemos podido cambiar porque ahí están todavía, que a alguien se le ocurrió decir que es sagrado y que habrá que conservarlo. República, dice el artículo. Bueno, nosotros teníamos 500 años de avasallaje azteca de otros pueblos, 300 años de colonización española, también con una monarquía, monos, gobierno de un solo hombre, y hoy inauguramos lo que era la forma de una república, res pública, cosa pública donde hoy todos nos involucramos. Pero al pueblo que no conocía estos conceptos, bien dice el magistrado Pablo González, que al no conocerse con claridad estos conceptos, el pueblo saca sus propias conclusiones. Había un periodiquín en aquella época que cuando no entendía esta cuestión que se estaba formando, ¿qué es eso de república? Y él sacaba su conclusión: bueno, si pública es la mujer que como tal en la calle se reputa, entonces la república no puede ser otra más que la hija de la gran sexoservidora, se dice allá en la Ciudad de México. Sí.
porque el pueblo saca sus conclusiones. Nunca se aquilató el concepto. Representativa, una democracia representativa, sí, es un ideal. Y yo felicito que hoy en México ya estamos celebrando, y aquí está un representante de los organismos de transparencia, mi maestro Enrique Medina, que no hemos pasado más que una década con estos conceptos donde ya el acceso a la información, la transparencia de los actos gubernamentales, la rendición de cuentas empieza a tener y cobrar sentido en nuestro país. Pero representativo no había sido. Y en aquella época menos. Habíamos tenido un gobernante como el Marqués de Croix, el virrey, que tenía una expresión inclusive más propia del autoritarismo, que decía él, cuando alguien quería involucrarse en los actos públicos, como ahorita queremos involucrarnos en esta reforma, por cierto, nosotros, que decía, sépanlo bien de ahora y para lo venidero los súbditos del monarca que ocupa el gran trono de las Españas, que a vosotros solo les es dado callar y obedecer y no andarse entrometiendo en los altos asuntos del gobierno. ¿Sí? Bueno, si ustedes revisan lo que está diciendo ahorita el Pacto por México, el Consejo Rector dice, pues ya es el acuerdo 89 y 90 dicen esto, nuevo Instituto Nacional Electoral. Y como se crea el INI, pues habrá muchos NINIs y ni modo. Y eso nos lo dicen ya como si fuera un hecho consumado. Eso sí hay que tener mucho cuidado porque, como les digo, si nosotros aquilatamos esta representatividad, yo sí creo que las voces, las expresiones de todos estos varios Méxicos que son las entidades federativas tienen que tener cabida, tienen que cobrar vigencia. De lo contrario, sí, la centralización, este mal que vivimos en México, como decía Octavio Paz, la realidad de realidades en México, desde Izcóatl hasta nuestros días, se llama poder central. Y esa realidad la vivimos y desde luego se siente más en las provincias. Hoy en día esta reforma se dice que no hay ningún señalamiento contra el federalismo. Federalismo es República Representativa Democrática Federal, el otro concepto. Me corto la cabeza si en este recinto alguno de ustedes reconoce el significado de la palabreja esa llamada federalismo. Decía un entusiasma Fray Servando Teresa de Mier en 1823, cuando discutía con, por cierto, otro también muy efusivo parlamentario, Miguel Ramos Arizpe, el concepto de competencias que debíamos de darnos, la forma en que nos íbamos a diseñar. Y él decía con claridad, Fray Servando, bueno, ¿qué es eso de federalismo? O sea, realmente, y yo sé que todos ustedes lo conocen el concepto, pero si salimos a la calle, no con la abuela de aquí del magistrado González, pues nos vamos a dar cuenta que la mayoría de la población no conoce ni siquiera de lo que estamos hablando. Porque decía Fray Servando, bueno, el federalismo sí, la federación es una ficción, y decía muy bien el doctor Molina, las creaciones artificiosas. Y como creaciones artificiosas es una ficción jurídica que inventaron los norteamericanos para dar cohesión a 13 colonias que estaban desunidas y que de alguna manera les funcionó para establecer un sistema de competencias en 2 órganos de gobierno y que de alguna manera hemos copiado infinidad de naciones sobre este tema. Lamentablemente en el caso de México, decía Fray Servando, no había ninguna desunión y la federación sirvió para desunirnos, establecer categorías y establecer márgenes de diferencia. Hoy en día, lamentablemente, sigue subsistiendo esa realidad. La prueba más lastimosa que ustedes pueden encontrar, y si no, véanlo en la realidad, los que hemos de alguna manera transitado por las cámaras, llevábamos el número de cómputo de cuántos artículos se reformaban o cuál era el más modificado. El 73 constitucional se generó a raíz de estas concentraciones, y no de últimos tiempos, por cierto, una gran fuerza centrípeta que todo lo conduce hacia el centro. Hay 3 momentos en la historia de México que se pueden identificar como los más avasalladores. El de 1867, donde se da lo que se conoce como la República Restaurada. Cuando ya se agota la invasión y se empiezan a pacificar los esquemas, se establece desde la época juarista que era necesario concentrar cada vez mayor poder y se vino todavía más hacia el centro. Luego vino el porfiriato, con mayor fuerza todavía. Y ni qué decir, como tercera etapa, la de 1929, la consolidación de un partido hegemónico único que dio como consecuencia el establecimiento de un sistema presidencialista que tuvo una prevalencia y que tuvo un vigor que de alguna manera pues todavía sus resabios se siguen sosteniendo. Hoy en día vivimos todavía esa concentración, definitivamente. Lo acabamos de ver en muchos aspectos. Puede ser bueno o ser malo porque las justificaciones están a la orden del día. Qué agradable se oye, sobre todo para los habitantes de la Ciudad de México, cuando dicen que a los maestros hoy no les va a pagar ya los estados. La federación va a concentrar la nómina. ¿Por qué? Porque vienen acá a la Ciudad de México a protestar
Y como los estados les pagan, pues no, ya no les voy a pagar y ya se regresaron a sus estados. Ah, muy agradable, qué bueno que se conceda. No, es una falacia, es una coyuntura, es muy lamentable lo que está sucediendo, porque si se había dado un paso en materia educativa para generar condiciones de mayoría a las entidades federativas y que asumieran la responsabilidad de la educación de sus hijos, pues es claro que hoy estamos en un retroceso. Sí puede resultar muy positivo para atender un problema muy localista, muy enfocado en algunas regiones del país, pero todos los estados la van a pagar. Hoy, ¿cómo se debería de analizar esta reforma? Yo creo que aquí lo que estaría faltando en ese análisis federalista sería bajo qué ópticas o qué principios, porque puede ser también el óptica del dinero. Bueno, ¿para qué si el Instituto Electoral tiene delegaciones en todo el país? Si tiene el control de los instrumentos electorales, el padrón, la credencial para votar, todos son federales, ¿para qué se requieren los estados? ¿Para qué si todo salió de aquí? No hay que olvidar que la credencial no salió de la federación, no, salió primero de un estado como fue Baja California. Yo formo parte de una institución, el Consejo de la Judicatura, que llegó tarde a nivel nacional. Primero fueron Coahuila y Sinaloa como consejos de la judicatura locales. Y es importante que se respete a veces el ambiente de creatividad que tienen que tener las entidades, porque es ahí de donde surgen de la periferia al centro las buenas ideas, los buenos propósitos o las buenas instituciones. Puede haber ópticas negativas y ópticas pesimistas. ¿Y los principios? Decía Gandhi que esto era muy importante. Gandhi, cuando reflexionaba sobre los 7 pecados capitales modernos, decía que había 7 conductas que había que evitar. Decía, no puede haber riqueza sin trabajo, no debería haber placer sin conciencia, conocimiento sin carácter, negocio sin moral, ciencia sin humanidad, creencia sin sacrificio. Pero sobre todo, y lo más importante, porque involucra el mayor número de gente, no puede haber política sin principios. Y en ese sentido habrá que ver cuáles son los principios que mueven esta reforma. ¿Cuál es el motor que impulsa el cambio? Porque están establecidos en el acuerdo número 89 y 90 del pacto y porque son moneda de cambio de una reforma energética y una reforma fiscal. ¿Es válido? A mi parecer no, coyunturalmente sí. Bien dice el doctor Molina sobre los políticos prácticos, porque la política, siendo el arte de lo posible a partir de lo real, pues se dan los esquemas de negociación y soluciones que dan como consecuencia reformas que a algunos pueden gustar y a otros no, pero son motivos de cambio y de negociación. Señalan que cuando una reforma entra a un congreso, pues sí, entra un camello y sale un dromedario, no sabe uno lo que va a salir, y eso es algo que es una realidad que vivimos en nuestro país. Lo importante es que haya el mayor involucramiento de la sociedad. Y estos foros son muy importantes para que se aireen y se socialicen lo que se consideran los pros y los contras de una reforma. ¿Cuáles pudieran ser estos pros y contras? Yo creo que el diagnóstico que plantean las iniciativas no es el más adecuado. La receta que se establece para una enfermedad, que yo no la conozco porque siempre una reforma tiene que ir vinculada a un conflicto social, a una problemática, pues yo aquí no sé cuál es la enfermedad, no sé si hay anemia o en algún órgano electoral. Sí, las iniciativas señalan que hay cooptación de los órganos públicos, que hay recursos, que hay realmente validación de las que no hay independencia en los órganos jurisdiccionales. 1000 cosas dicen ahí. Yo preferiría ceñirme más a un estudio que realizó el doctor Luis Carlos Ugalde, es presidente del consejero del IFE, ahora a través de una empresa que se llama Integralia, donde a lo largo de 12 años han venido monitoreando los principales problemas en materia electoral del país. Y hay 5 causas muy concretas que han establecido. La primera de ellas, el costo creciente de las campañas. Esto, desde luego, la sociedad lo ha visto pernicioso, no ha sido útil, no es provechoso, hay que combatir esto. ¿Se combate con la reforma? No lo sé. Yo la verdad no lo creo, pero no lo podría asegurar si en la práctica eso suceda. Hay corrupción. Cada día es más frecuente observar los acompañamientos que tienen los candidatos. Cada día es más acelerado donde se dan los compromisos anticipados, donde yo te apoyo, pero llegando al poder me vas a dar las licitaciones o los contratos en tal o cual obra, y eso ha venido a desprestigiar nuestra democracia. Eso, lamentablemente, y no tiene nada que ver con los institutos electorales, por cierto, pero sí que tiene que ver con la forma en que estamos estableciendo una cultura de participación, una representatividad adecuada. La tercera forma es el desvío de recursos en campañas. Esto es una realidad, esto es una situación que sí están en el diagnóstico y lamentablemente también, además junto con otros estados como es Quintana Roo, Veracruz, Durango, está Chihuahua.
Aquí también Chihuahua está señalado, lamentablemente, como que se ha favorecido desde los órganos de gobierno a candidatos de partidos políticos, y ahí está el señalamiento. Un punto cuarto es el clientelismo. En esta definición que nos entrega el estudio de Integralia, se habla de cómo la población, en su máxima necesidad y en su pobreza, pues se ha venido a acoger a los programas políticos como un mecanismo de salvación, aunque sea temporal, de sus problemas particulares. Una despensa, un apoyo para entrar a una escuela oficial, un apoyo para que alguien trabaje, unas placas de taxi, etcétera. Todo ese clientelismo sigue estando inmerso en nuestra sociedad y no puede haber progreso, no puede haber democracia, porque no se generan las condiciones para el cambio. El quinto punto es la gran litigiosidad. Hoy en día la población en México se ha acostumbrado a que puede darse el voto, pero ¿qué pasa? Ningún partido se va a su casa tranquilo. No, todos terminan en el tribunal. Todos quieren ver la forma de ganar en la mesa lo que a lo mejor en las urnas no se obtuvo. Todos los partidos. No hay una situación racional, y esto encarece decididamente las elecciones y desprestigia la democracia. Esa consolidación, ¿cómo se debe lograr? Se debe dar una transición, porque al hablar de transición tenemos que ver el paso de un estado en que actualmente uno se encuentra a un beneficio superior. Y para ello tenemos que analizar lo que es el concepto de gobernabilidad democrática. ¿Qué es la gobernabilidad? Cuando se habla de gobernabilidad, se dice que es la capacidad de respuesta que tienen las instituciones del Estado frente al nivel que guardan las demandas societales. Hoy en día, ¿las demandas de la población requieren un cambio y una reforma en este sentido? Me parece que no. Me parece que la población no se ha pronunciado al respecto y se convierte en una decisión de élites. Y eso es lo lamentable, y por eso saludo que estemos en esta reunión discutiendo estos temas, porque con esto se profundiza y se traslada a la población, a donde se debe de discutir estos temas, qué es lo que requiere, qué es lo que la participación que uno exige de sus representantes, porque no hay que olvidar que los parlamentarios son representantes. Bueno, el Consejo Rector del Pacto por México ni siquiera esa característica tiene, pero está firmado. Y en la coyuntura yo debo decir que se han aprobado todas las reformas que se han planteado en ese Pacto por México. Estos son los acuerdos 89 y 90 que hoy se pretenden acelerar en su discusión y aprobación. Habrá que ver la conveniencia de estas reformas, los pros y los contras, pero lo importante es que se vean a la luz de los principios. Si lo que se critica en las reformas realmente es cierto, todo este diagnóstico, si realmente falta independencia, profesionalismo, reconocimiento, pues esos son los principios que habría que trasladar, y no necesariamente cambiar de gata y revolcarla, no, sino simplemente buscar las mejores condiciones para que esto transite en condiciones de viabilidad y eficacia para el país. Yo creo que si analizamos en detalle estas propuestas y contrastamos, se pudiera tener una decisión en eficacia que sirva para el país. Muchas gracias.